Hablábamos de una laguna anaerobia y sin embargo estamos introduciendo un tamiz de lófitas de flotación que, como ya hemos explicado, su misión es introducir oxígeno en el medio, lo cual nos parece muy lógico. Respecto a esto tenemos que tener en cuenta que la laguna anaerobia tiene una profundidad en torno a 4 metros y lo que es el tamiz de lófitas tiene una profundidad máxima de 70 centímetros. O sea, vosotros os movéis como máximo en 70 centímetros. 70 centímetros eso es de tamiz. De tamiz. Esa es la parte realmente aerobia. Uno de los resultados de nuestro proyecto de investigación es que hay muy poca difusión fuera del tamiz como tal. Es decir, no hay difusión de oxígeno. Por lo tanto, sigue habiendo más de 3 metros donde es un medio totalmente anaerobio. Ajá. ¿Cuál es la función de este tamiz puesto en superficie en una laguna anaerobia? Mitiga el riesgo de malos olores. Esto es importante cuando está cercano a viviendas o los vientos dominantes son hacia las poblaciones. Evita la proliferación de algas, que eso sí que es un problema para las lagunas anaerobias. Disminuye los sólidos en suspensión. Y lo que no tiene es que no hay una mejora sustancial de los rendimientos en cuanto a remoción de carga, por el hecho de meter el tamiz. Vale. Los rendimientos en cuanto a remoción de carga va a ser lo mismo. Es decir, tenemos esas 3 ventajas si metemos el tamiz. Eso en cada caso, lo mismo. La persona que diseñe tiene que tenerlo en cuenta. Sí. De acuerdo. Tomar la decisión de qué hacer. Después de la fase anaerobia entramos en el tratamiento aerobio. El tratamiento aerobio lo vamos a hacer, como hemos dicho, en 2 fases. En una primera fase que se realiza a 1,5 metros de profundidad de lámina de agua, que es la que llamamos la balsa TH, y una segunda fase que la hacemos a una profundidad de 0,5, que es la que llamamos CTH. En esta última, que es la de 0,5, el tamiz ocupa la totalidad del vaso de la balsa. Aquí tenéis un poco una foto de cómo es el tamiz, un tamiz totalmente compacto y que es muy rico en oxígeno. Y además donde aquí las bacterias aerobias van adheridas y hay una vía película que es la que va depurando. Estupendo. Y pasamos directamente a cómo estamos dimensionando este tratamiento aerobio. Este tratamiento aerobio, como hemos dicho antes, es el resultado del dimensionamiento, es el resultado de un proyecto de investigación que nos hizo el grupo GEMA de la Universidad Politécnica de Cataluña, que fue financiado por el ICE con los datos obtenidos en nuestra planta. En vuestra planta piloto. Sí. ¿Cómo lo hicimos? Pues en principio empezamos por un estudio hidráulico del sistema, es decir, el estudio hidráulico fundamentalmente perseguíamos ver qué influencia había según la relación de forma de las balsas con el tratamiento y cómo circulaban los contaminantes, en qué puntos había cortocircuito básicamente, es decir, si el agua residual pasa por debajo del tamiz y hemos dicho que no hay difusión de oxígeno, pues básicamente sale sin haber tenido un tratamiento aerobio. Sí, aquí conocéis las zonas preferentes, todo perfectamente. Y ahí lo conocemos todo. Y sobre todo también cuál es el tiempo de retención real, es decir, si tenemos la balsa ocupada por raíces, el tiempo de retención real no tiene por qué ser el mismo, claro, el que habías calculado sin Sin embargo, experimentalmente es prácticamente idéntico. Un poquito menor, claro, pero prácticamente idéntico. Hay muy poca variación. Todo eso habéis tenido la oportunidad de probarlo. Claro, sí. Efectivamente, estos son imágenes, esto realmente es un vídeo a lo largo de varios días sobre cómo se va difundiendo por el sistema un trazador de bromuro. Ah, perfecto. Y nos permite ver cuándo hemos recuperado todo y en qué punto recuperamos los O sea, echasteis un trazador en el agua y fuisteis viendo cómo se iba moviendo. Un montón de analítica hasta que rescatamos la totalidad del bromuro que habíamos añadido. Y vimos cuáles eran los picos a la salida. El bromuro, como es totalmente inerte respecto a la depuración, pues decir, lo que entra al final lo tenemos que recuperar. Esa es la parte del estudio hidráulico y luego hicimos un estudio cinético de cómo era la remoción de carga orgánica en el sistema. Y obtuvimos que se aplicaron distintas ecuaciones y lo que obtuvimos fue que el modelo que mejor se adapta es un modelo de flujo pistón con dispersión, con un término reactivo, es decir, una de primer orden, es decir, una remoción de DBO con una reacción de primer orden. La ecuación se llama Wheeler-Wilhelm, que no vamos a entrar mucho en cómo se desarrolla, pero sí os digo que depende del caudal, que está relacionado evidentemente con el tiempo de retención, la relación de forma, porque introducimos un factor que es el número de dispersión, la carga de entrada, la carga de salida, evidentemente, y la temperatura. Y la temperatura, que afecta muchísimo a la cinética. Esta es la ecuación que Aquí ya estamos con el cálculo entonces, ¿no? Efectivamente, esta es la ecuación que aplicamos al desarrollo de las 2 fases aerobias. El que vemos, tenemos la carga de entrada, la carga de salida, y la relación entre esas cargas va a ser siempre relación principalmente un valor que es A, que es un valor que incluye criterios cinéticos, que ahora veremos cuáles, y además también criterios hidráulicos, y un factor que es esta especie de D, este factor de aquí,
Sí. y el número de dispersión, y que depende de la relación de forma, es decir, de cuál es la relación que hay entre el ancho y el largo de la balsa. Bien. Este A que habíamos dicho, a su vez, depende de una K, que es la constante cinética de reacción, de una T, que es el tiempo de retención hidráulico, y también lleva esa especie de D que hablábamos antes, que os recuerdo que está en relación o sea, que es función de la relación de forma de las balsas. Es decir, dentro de la cinética también está incluida la hidráulica. Y luego, a su vez, esta K que tenemos aquí, que es la constante cinética, es relación de la temperatura. Vale. Es relación de la temperatura a través de una K sub 20, que simplemente es la constante cinética a 20 grados, una constante que es esta teta que hay aquí, y la temperatura. Esto básicamente lo que nos viene a decir es que cuanto más alta sea la temperatura, hasta cierto límite, porque estamos hablando de un sistema biológico, más rápido va a ser la reacción, por lo tanto menos tiempo de retención vamos a necesitar. Claro. Esa es un poco la idea. No es lo mismo dimensionar aquí en España que dimensionar en el clima tropical. Esta K sub 20 que tenemos aquí, este es el auténtico resultado de nuestro proyecto de investigación. Esta K sub 20 está calculada a cada una de las profundidades con las que podemos trabajar en nuestra planta experimental. Si esa depende fundamentalmente de la profundidad. Aquí lo tenéis, es una constante cinética de primer orden, es decir, depende directamente solamente de la concentración de DBO, que la tenemos calculada para cada profundidad. Aquí veis, esta es nuestra planta experimental cuando estábamos en obra, y veis que tenemos 4 salidas, lo cual nos permitía trabajar a distintas alturas. A distintas profundidades. Íbamos bajando y subiendo el tamiz y íbamos calculando las constantes cinéticas en cada una de ellas. Además, son 3 balsas con distintas relaciones de forma, y teníamos un sistema de reparto que nos permitía meter o bien la misma carga superficial o bien la misma carga hidráulica. O sea, este estudio entonces, tanto el estudio como la planta piloto que tenéis, os ha permitido conocer a detalle qué ocurre en todas las zonas del tamiz. Pero además, para esa K sub 20, lo que hicimos fue, como hay bastantes sistemas de lógitas en flotación, como ya decíamos, que estaban hechos mediante ensayo y error, pero sí tenemos datos de esos sistemas, lo que hicimos fue ese modelo que habíamos obtenido y esa constante la aplicamos a esas depuradoras que ya existían, con lo cual está corregido el modelo respecto a los datos que teníamos experimentalmente en nuestra planta. Claro. Es decir, al final lo que tenemos es que cuando lo hemos corregido con lo que está en situación real, sale un pelín más grande las dimensiones de que cuando solamente consideramos lo que tenemos aquí. De acuerdo. O sea, esa K sub 20 está recalculada un poquito más baja de la que teníamos experimentalmente en nuestra planta. Vale, entonces aquí el dimensionamiento de la primera fase. De la primera fase. Es muy sencillo, simplemente aplicamos la ecuación de antes, lo único que tenemos que fijarnos es qué queremos hacer. Normalmente, esto ya sí que es a criterio del técnico que diseñe y que vaya probando a ver al final qué configuración le da. Una remoción de en torno al 75% de lo que le entre de DBO es lo que te puedes fijar como objetivo. Una relación de forma que hemos establecido empíricamente como óptima va de 1/3, que es la que casi siempre funcionamos, a 1/4. Sí. Una anchura máxima que será función de las posibilidades que haya de hacer la siega. Es decir, va a haber que segar el tamiz. Si vas a poder hacer siega mecanizada, pues como máximo 14 metros. Claro. Si la siega va a tener que ser manual, como máximo 5 metros. Que es donde puede llegar con medios manuales. Bueno, básicamente es una pasarela bastante sencilla de hacer, como la que tenemos nosotros allí en nuestra planta, y donde va segando desde la pasarela. Y en caso de ser necesaria más de una balsa, pues tienes que considerar simplemente un sistema de reparto que sea capaz de repartir de forma equitativa los caudales. Simplemente se aplica la K sub 20 que tenemos calculada para 1,5 metros y obtenemos un tiempo de retención. Ese tiempo de retención lo tienes que aplicar también a una situación real en la que los taludes de la balsa van a ser los que te permitan pues, el estudio técnico del terreno. Claro. O sea, tienes que calcular tu tiempo de retención de tu balsa considerando la pérdida por taludes y tal, y al final tienes unas dimensiones de balsa con esas limitaciones y el número de balsas que vas a necesitar. Y así como calcularíamos la primera fase. La primera fase. La segunda fase se hace exactamente igual, pero claro, ya lo que pretendemos ya es llegar a niveles de vertido. Establecemos como valor objetivo, como máximo, 20 miligramos litro de DBO5. Sí. Sabemos que la normativa dice 25, pues estableces 20 y por no asumir demasiado riesgo. La relación de forma metemos la misma, la anchura máxima es la misma y en cuanto a los taludes lo mismo. También. En función del estudio geotécnico, pues vas a tener pérdidas de volúmenes y tienes que tenerlo en cuenta a la hora del cálculo.
una vez que calcules el tiempo de retención con la ecuación que habíamos dicho antes, y la K sub 20 para esa profundidad, Bien. que es distinta a la anterior. Recuerdo que la K sub 20 va corregida por la temperatura. Sí, como habías dicho como antes. habíamos dicho antes. ¿Vale? Perfecto. Aquí tenemos, y con esto llegaríamos más o menos a una implantación tipo. Antes lo habíamos visto en sección, esto es en planta. O sea, entonces hemos visto ya esta primera fase. Y realmente las dos. Las dos. Tenemos la zona de pretratamiento, Sí. fase anaerobia, aquí la primera fase a 1,5 metros y aquí la última a 0,5. De acuerdo. Como veis, aquí aparecen dos. Esto, por ejemplo, las relaciones de forma son 1,3 creo. Entre 1,3 y 1,4 están. Aquí aparecen dos, simple y llanamente, pues porque si hubiéramos puesto una salía demasiado ancho y es difícil acceder Estupendo. al centro. En cuanto a las imágenes, pues para que veáis algunos detalles constructivos, el vertedero Thomson, con cierta separación de celtamín, esta es la salida, con cierta separación del tamín, básicamente para que el tamín no te vaya obstruyendo el vertedero. Y te lo sature, claro. Y aquí, como veis, tiene una zona de piedra, es un enganchado metido en una malla, y que va en los laterales de las balsas, para que la planta enraíce en esa piedra, porque si no, si no enraiza, lo que consigue es que por aquí y que por aquí haya muy poca resistencia al paso del agua y tengamos cortocircuitos por los laterales, los caminos perfectos. Vale. Entonces, están algunos detalles constructivos. Bueno, aquí tenemos los peines de entrada, que tienen que ir más o menos repartidos por todo el ancho de la balsa y a una profundidad en torno a 0,5 de ese fondo de balsa. 0,5 metros de fondo de balsa aproximadamente. Bien. Valores típicos. Los valores típicos, una vez que dimensionemos, lo primero es decir, nunca dimensionéis con valores típicos. Y a partir de ahí os digo los valores típicos. Es decir, si dimensionamos con esto, el riesgo de equivocarse pues es alto. Los valores típicos, pues aproximadamente en lo que es superficie, en anaerobio en torno a 0,4 metros por habitante equivalente, en ATH la de 1,5 metros de profundidad en torno a 1,2 y en CTH en torno a 0,7. En total, pues en torno a 2,3 metros de tamiz por habitante equivalente. 2,3 metros de tamiz por habitante equivalente conlleva en torno a 4 metros por habitante equivalente de superficie total necesaria. Estos detalles entiendo, Vicente, que son la conclusión de todos los estudios que habéis realizado vosotros durante estos años. Es decir, al final habéis llegado a estos parámetros claves, ¿no? Sí, pero lo primero, como he dicho antes, estos son parámetros típicos para que más o menos O sea, estos son típicos. tengamos en mente por dónde van a ir los tiros. Vale, y ahora veremos... Pero nunca dimensionemos para esto, siempre tenemos que dimensionar como hemos hecho antes. Vale, perfecto. Es decir, si en un agua residual urbana sin ninguna anomalía, es decir, los 200 litros de dotación por habitante, sin mucha variación estacional ni mucha historia, pues debería salir algo parecido a esto. Sí. Algo parecido a esto. Ese agua prácticamente no existe. Luego te tienes que ir a los parámetros reales y este 2,3. Y ya todo cambia. Este 2,3 será 1,8 o será 3,2. De acuerdo. Pero alrededor de esto anda. Es decir, como orden de magnitud, eso. Ok. En cuanto a los rendimientos, pues bueno, pues si tenemos, en función de las entradas, como al final lo que vamos a necesitar son mayores superficies y mayores volúmenes de tratamiento, al final lo que tenemos que perseguir siempre son las salidas de 25, 125 y 35 de los de siempre. De lo que nos marca la Nitrógeno y legislación. fósforo, os recuerdo que dijimos al principio que hay que estudiar en cada caso concreto en función de las características que queramos a la salida. Porque el sistema no nitrifica, es decir, prácticamente todo el nitrógeno que lo entrega como amonio, y fósforo elimina realmente muy poco. Parte de lo que se decanta en lodos y parte de lo que se queda en la planta como estructura vegetal. Pero es muy difícil que llegue a rendimiento de fósforo de más del 25 y el rendimiento de nitrógeno de más del 50. Y en cuanto a costes, ¿aquí a qué te refieres? Estos son los costes en Europa. Los costes, lo que viene costando aproximadamente una inversión de depurador de este tipo, pues evidentemente hay una economía de escala, va bajando cuanto más grande sea la instalación. Claro. Aquí, desde 500 habitantes equivalentes, que rondamos los 300 euros por habitante equivalente, hasta 2.000, que rondamos los 200 euros por habitante equivalente. De acuerdo. Y el fuerte de esta instalación es que como tenemos muy poco consumo eléctrico, ya habéis visto que prácticamente no llevamos ni bombas ni nada, si haces el mantenimiento... Si tienes todo por gravedad, no tienes ningún... Si consigues hacerlo todo por gravedad, prácticamente no tienes ningún coste. No tienes costes eléctricos. Tienes costes eléctricos, si tienes costes en cuanto a lo que sí, son eléctricos me costes refiero. de explotación, del personal, de limpieza, de tratamiento de lodo, de siembra. Incluso en algunos sitios te lo puedes plantear poniendo un tamiz que sea totalmente manual
o con alguna placa solar, etcétera, sin llevar energía eléctrica a la planta. Sí, efectivamente. Lo normal al final es al menos tener una plaquita para tener una bomba de recirculación para los momentos de muy baja carga hidráulica. Claro, Es lo claro, conveniente. claro. No deberíamos hacerlo sin... Se puede, pero sale más grande. Deberíamos intentar hacerlo con una bombita. Con una bombita Al menos de para recirculación. recircular. Al menos Bien. de recirculación. Bien. Ya digo, pues en cuanto a los costes de explotación, pues aquí tenéis entre 17 para las poblaciones más pequeñas, euros por año y habitante equivalente, Sí. hasta 9 euros por año y habitante equivalente aproximadamente. Bien. Son los costes de explotación. Vicente, antes has comentado el tema de la eliminación del nitrógeno y el fósforo. ¿En un sistema como este puede llegar a ser un problema? ¿Cómo podemos Puede ser un gestionarlo? problema en casos muy concretos. Debemos tener en cuenta que esto se aplica aquí en Europa a pequeñas poblaciones. Estamos hablando siempre de menos de 2.000 habitantes, donde la legislación actualmente no indica nada en cuanto a valores de nitrógeno y fósforo, aunque algunas confederaciones lo están aplicando en casos concretos. De acuerdo. En la mayor parte de los casos entendemos que no va a haber problemas con los valores límites. Además, aparte de que hay tratamientos suplementarios, tanto para eliminar nitrógeno y fósforo como los que aplican en cualquier tipo En cualquier de humedad planta artificial, normal. Claro. debemos tener en cuenta que ya existe una legislación de reutilización de agua que está aplicada un poco a medias, y ya existen borradores de la próxima legislación de reutilización de agua en la que ya se podría considerar este nitrógeno y este fósforo no como un problema, sino incluso como un valor añadido en el caso de que quisiéramos llevarlo al uso en riego agrícola. Podría suponer un ahorro en cuanto al consumo de fertilizante en riego agrícola. O sea, entendemos que en zonas donde se pueda hacer y haya necesidades de agua para riego de biomasa o cultivos arbóreos, puede ser incluso un valor añadido, puede ser perfectamente aplicable para la utilización. Perfecto, entonces podemos continuar. Nada, lo último, simplemente algunas referencias para que veáis una foto. Estas son 3 hechas en la provincia de Cuenca. Pues estos son de 370, son habitantes reales, Sí. en torno a 850. En realidad nos estamos yendo en habitantes equivalentes de unos 600 a 1400 aproximadamente. Esta es nuestra planta experimental de Villafranco. Y aquí os pongo algunas fotos de cómo se realiza la plantación. Aquí veis. O aquí vemos cómo se va montando fila a fila y se va echando el agua con sus plantas, y van las plantillas puestas en el cesto, y cómo va evolucionando la plantación desde el primer día hasta aproximadamente los 80 días en que tenemos un timing bastante Desde que informado. estamos en esta fase inicial hasta que ya estamos cumpliendo, ¿cuánto tiempo pasaría? Depende cuándo plantemos. Hay que tener en cuenta que son plantas. Es decir, si la plantamos en una buena época desde el punto de vista climático, es decir, aproximadamente en torno a marzo, O sea, que en es el cuando punto empieza a más rebotar, favorable. podemos estar cumpliendo perfectamente a finales de verano. Si nos vamos mucho más tarde, nos tendríamos que ir al siguiente ciclo, que sería el siguiente. O sea, si empezamos en primavera, las plantas empiezan a crecer y a finales de verano podemos estar ya A finales de verano podríamos estar perfectamente. Sí, de acuerdo. Si nos retrasamos, pues digo, habrá que esperar otro Al ciclo. siguiente ciclo. Bueno, mira, José Miguel, hemos estado hablando en todo momento de aguas residuales urbanas o asimilables, pero sí es cierto que se pueden aplicar a otro tipo de vertidos siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones, como que sea biodegradable, Sí. que no haya vertidos fitotóxicos y que las salinidades estén en rangos asumibles. O sea, aquí tenéis un ejemplo, veo, de una edar de bodega, De una bodega. de una bodega en concreto. Sí, las bodegas son casos muy especiales porque tienen unos días al año que son en torno a 20, que es la época de vendimia, en el que tienen mucho vertido con mucha carga. Claro. Luego el resto del año pues tiene muy poquito vertido y una carga mucho más amortiguada. Y además en este caso concreto también tenemos las pluviales de zona de tránsito y cubierta. ¿Y este es un caso que estáis estudiando entonces ahora para aplicarlo? Sí, este es un caso que estamos estudiando para aplicar. Ok. En este caso es fundamental para nosotros tener una zona de almacenamiento, que eso es totalmente simple, son balsas de O almacenamiento. sea, es un pulmón. Es un pulmón que funciona realmente como balsa anaerobia, y donde los vertidos de la época de vendimia, que son los más agresivos, por así decirlo, los más contaminados, se van diluyendo tanto con las aguas pluviales de cubierta como con las aguas de la época de que no hay vendimia, de manera que alcancemos valores de carga que podamos meter en el sistema con planta.
Si tenemos una zona de almacenamiento que te tiene que dar en torno para 2 meses del vertido generado, es decir, al final tienes bastante, y luego a partir de ahí pasamos al proceso, una parte de proceso anaerobio. O sea, vosotros, perdona, entiendo que acumuláis primero todo el vertido en las balsas y luego ya lo vais laminando poco a poco. En realidad es continuo, es decir, conforme va entrando, llega a su nivel de salida. Va saliendo, pero sirven rebosando. estas dos balsas como pulmón para ir laminando y vamos amortiguando el vertido. Y amortiguando el vertido. Efectivamente, hasta que lleguemos, y aparte ahí también, como son aguas con una carga muy alta, también funciona como anaerobia con unos rendimientos muy altos de digestión. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de un ratio de DQO, DBO de en torno a 1,5. Hablábamos que como máximo, que óptimo era 2,2. Aquí este ratio es muy bajo, es decir, el agua es muy biodegradable. Claro, y aquí veo que tenéis dos balsas principales, desde esas dos balsas repartís a otra serie de balsas, y luego ya tenéis Luego tenemos una zona, este es un caso concreto de lo que hablábamos antes. Esta gente necesita mucha agua de riego, tienen problemas de suministro de agua, como en buena parte de la o sea, zona incluso vitivinícola. planteáis, veo, una balsa de final de riego. Sí, básicamente una balsa de acumulación desde donde puedan tomar para regar sus propias viñas. Esto al final lo que tenemos evidentemente son cargas hidráulicas muy bajas, porque las cargas contaminantes son relativamente altas. Aquí estamos hablando de tiempos de retención que nos podemos estar yendo al final casi a 4 meses en la totalidad del sistema. Es decir, tiempos de retención muy altos. Muy largos. Claro, pero evidentemente, es decir, con las cargas que tienen, pues realmente es lo que... 4 meses, incluyendo el almacenamiento, me refiero. Y con esto lo que pretendemos... A nivel de extensión, es Vicente, necesitaríamos mucha extensión. Pues sí, porque realmente para estos volúmenes que estamos hablando, que tienen unos 40 metros cúbicos día en época máxima y 3 metros cúbicos en día en época fuera de la vendimia, nos estamos yendo a superficies aproximadamente de tratamiento solo de tamiz, sin contar balsa de riego y las balsas de almacenamiento, de en torno a 2.200 metros cuadrados, una cosa así. Una cosa así, de acuerdo. Y lo que es la carga de vertido por superficie de tamiz es muy baja. Pero es la manera que tenemos de... Perfecto. Es un sistema en lo que no puedes insuflar oxígeno de forma mecánica, que en eso consiste ahorrar, pero claro, necesitamos mucha extensión, lógicamente, claro. Bueno, Javier, pues una vez que Vicente nos ha enseñado en la masterclass toda la parte de cálculo que lleva vuestra tecnología o vuestra solución, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué tenemos en esta alberca? Pues aquí ya estamos viendo en tamaño real, ¿sí?, lo que es un tamiz iniciándose. Este es un producto que vamos a sacar, que va a servir aparte para la mejora de agua de lagos, embalses, balsas de riego y decorativo, pues el producto de isla flotante que vamos a sacar, cuya función va a ser la de decorativa y también como testigo, que lo ha hablado antes Vicente, ¿no? Claro. O sea, esto ya lo tenéis preparado como una solución para vender directamente. Aquí veo que combina distintos tipos de plantas. Aquí vamos a hacer, tenemos el cliente que lo compre va a tener 4 piezas de estructura que la va a ensamblar él mismo. En una cajita va a recibir 60 helófitas, en este caso son Cyperus. Esas son las variedades que nos vamos a encontrar. Las variedades, el Juncus, el Cyperus, bueno, la Tifa y también, como puedes ver aquí, los lirios, ¿no? Entonces aquí tienes el lirio, perfecto, ¿vale? La tifa en el centro porque es la que tenemos más altura. Entonces esto va a servir para determinados industriales que quieran ensayar con sus vertidos. Quería preguntarte, ¿qué aplicación tiene este modelo en concreto? Este modelo es decorativo y sí, también va a servir pues, para poner helófitas en flotación en distintos medios y que sirva como un ensayo de supervivencia. Como testigo, perfecto. Y de supervivencia de las plantas y saber cómo se comporta este material vegetal con los distintos vertidos que son muy variados. Por tanto, luego ya el cliente, a partir de hacer estos ensayos él mismo, podrá determinar si
ha sobrevivido la planta, si tira para adelante y instalarla en su... Si la planta sobrevive, se comporta bien y funciona, esto es una alberca de agua de pozo. Si la planta funciona bien, la metemos en el sistema de modelización. Esta planta tiene 15 días puesta y ya ves el crecimiento radicular. Lleva 15 días y tú ves, todo esto es el crecimiento que se ha dado de las raíces en 15 días. Efectivamente. Y esta planta, cuando tenga ya varios meses, la raíz va a tener, dependiendo de la especie, pero va a tener unos 70 centímetros de profundidad. Se van a conectar las raíces de unas con otras y va a formar lo que es un tamiz. Un césped. Claro. Y después, dependiendo de las especies, los lirios darán sus flores amarillas, las tifas darán sus puros, y se formará una isla porque va a ser un entretenimiento para niños, un entretenimiento para mayores, que verán cómo se evoluciona este tipo de tamiz, lo va a vivir. Claro, y que además servirá pues para depurar, ¿no? Efectivamente. También tiene otras aplicaciones, porque este tipo de islas puestas en balsas de riego o en balsas normales, pues cuando ya crezcan un poquito va a servir de nido de aves, que es donde van a poner sus nidos, y esto porque se sienten protegidas dentro del agua y en estas islas flotantes. Claro. Entonces la queremos lanzar este producto, que además nos sirve como testigo. Va a salir a un precio de unos 121 euros IVA incluido. 121 euros sería... Más porte de envío. Más porte de envío. La totalidad. 60 plantas más 4 piezas de estructura que tendrán que ensamblar. Perfecto. Queremos al cliente le van a llegar 4 piezas plásticas de este modelo. Efectivamente. Y las plantas para irlas colocando. Automáticamente las irá colocando. 60 unidades, 15 de cada Perfecto. especie. Perfecto. Y queremos hacer el IKEA en isla, ¿no? Te lo enviamos y tú lo montas en tu alberca, en tu isla, en tu balsa, donde lo estimes oportuno. Perfecto. Incluso si tienes un sistema de depuración natural, pues se lo puedes incorporar con estas islas.